la unidad cuando sale a la calle, mi abuelo siempre decía que no tiene que tener deudas. O sea, el colectivo tiene que estar con el personal pago, tiene que estar con el combustible lleno, tiene que estar, o sea, sin deber nada, y ahí tiene que salir a buscar el dinero. Bueno, hay veces que la realidad, uno sale, debe el neumático, bueno, sí, pero es como algo muy, un principio muy básico en lo que es el transporte. Y bueno, de mi papá todo, mi papá nos enseñó, a veces uno dice, uy, no quiero ser como él, y soy igualito. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una edición más de la Startup Casim. En esta ocasión tenemos la presencia de Fernando Cruce. Hoy nos vamos a subir a conducir por las rutas misioneras. Así que bienvenido, Fernando. Bueno. Y te damos a este hermoso espacio que decidimos llamar Startup Casim para compartir un poquito de historia, un poquito del presente y también un poco de futuro. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, Fernando, para comenzar un poco a interiorizarnos del rubro y de cómo viene la historia, ¿qué te gusta más manejar? ¿Tu vida o la empresa? ¿O un colectivo? Bueno, todavía... ¿Es la pregunta más fácil o arranque? Sí, no, vino suave la pregunta. Bueno, creo que ninguna... o sea, la empresa estamos manejando con mi papá y con mi hermano. Estamos hoy en la tercera generación, empresa fundada por mi abuelo Federico, justo la semana que viene, el 14 de octubre de 1941, en realidad la fecha que nosotros le damos inicio a la actividad, que es donde mi abuelo compra Olecen, en realidad un camioncito, y después, bueno, de trabajo lo transforma en colectivo. Entonces esa es como nuestra fecha de inicio de actividades. Entonces la semana que viene, el 14, estaríamos cumpliendo 84 años. Wow. De trayectoria en lo que es transporte. Si bien la sociedad anónima después se crea en el 82, bueno, y de ahí a la fecha, obviamente administrada por mi abuelo. Pues bueno, muchos acá saben la historia, él es amante de los animales, decide hacer esa reserva con los animales, queda mi papá con mi abuelo, con mi tío. Y bueno, después queda mi papá solo y ahí venimos mi hermano Javier y yo. O sea, ¿Te acordás cuál era ese primer vehículo? ¿Qué era? Sí, era un vehículo, era un camioncito, ¿no es cierto? Que era de la empresa Larrague, era de León Larrague. Y bueno, hacían transporte, si mal no recuerdo, de arena del puerto a Larrague. Y bueno, y le ofrece a mi abuelo Federico como para que haga el transporte, y bueno, mi abuelo no tenía plata entonces le dice, yo te voy a dar, y vos lo transformás Lo modificó a asientitos de madera, todo, ¿no es cierto? Fue el primer vehículo de la... ¿Y qué viajes hacía? Y hacía del puerto de Larrague a lo que es la fábrica hoy en el que está. ¿Pero llevaba el personal? Llevaba el personal, exactamente. Ah, sí. Con todos los problemas que hubo en esa época, estamos hablando del año 1941, había, qué sé yo, mi abuelo me contó una vuelta que no tenía un neumático. Y no es que iba a comprar, tenía que venir de Alemania a veces, y bueno, estuvo parado como 8 o 9 meses el vehículo, no poder usarlo. Bueno, un montón de historias. O sea que los problemas de importación de repuestos no se traen a la actualidad. Ya llegaremos ahí, sí, no. Sí, bueno, eso era por una cuestión ya, obviamente, de la época, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, tuvo todos los problemas que hoy tenemos, otros seguro, pero bueno, así fue el inicio de la empresa, hasta después, bueno, ir comprando ya otros ya colectivos ya hechos. Y bueno, esos fueron los inicios. Después, bueno, todo lo que es por la zona de colonias de acá. Pero igual te cuento que no vas a zafar de la pregunta que te hizo Analia. Ah, sí. Claro, un desafío asumido desde conducir al colectivo a sumarte hoy a la empresa. Entiendo que en una conjunción con tu papá todavía, estarían siendo tercera generación con tu hermano, pero en acompañamiento a la segunda, sin duda. Con todo lo que implica también el desafío de un emprendimiento familiar. Sin duda. Sí. Tal cual. Es así, somos, o sea, son un montón de generaciones que a veces se chocan con cuestiones, pero la verdad que tratamos con las diferencias generacionales que hay. Mi papá por ahí tuvo, mi abuelo le dijo, che, me voy al zoológico, y lo dejó a él con mi tío en su momento, mi tío Federico Fiti Cruce, hasta que en un momento él se abrió la empresa. Quedó mi papá solo, ¿no es cierto? Que es ahí donde también, por ahí, el reconocimiento que yo siempre
quiero hablar porque muchas cosas, mi abuelo tuvo mucho reconocimiento como empresa, es más, la terminal de ómnibus tiene el nombre de él, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que es, en fin, la actividad del transporte en sí, mi papá hizo muchísimo, inició con los servicios a posadas, puso lo que es el transporte para turismo, que también es una actividad que nosotros hacemos, o sea, no solamente los servicios regulares, también el transporte para turismo. Entonces, bueno, con todo lo que pasaron nuestros padres, ¿no? Claro, fue un creador, tu abuelo, digamos, y lo cedió a tu papá, que él tomó la posta y se animó a más. Y se animó y creó y creció mucho más. Cual. Exactamente, sí, eso es así. Bueno, y después manejar. A mí me encanta manejar, me hubiese sido más fácil subir un colectivo y manejar solo, pero mi papá en un momento me dijo, no, te sentás acá y acá hay para aprender mucho más que darle... Es más, yo a veces me subía, qué sé yo, a la madrugada en un colectivo, a la madrugada, me iba a manejar a Irigoyen, volvía porque siempre me gustó manejar, o sea, desde chiquito los fierros era algo... O sea, el fondo de mi casa es el taller de la empresa, entonces... Que te apasionaba ya de chico. Sí, por supuesto. Veía, a veces también lo veía a mi papá sufrir. He visto crisis pasar de la empresa, por ahí no estaba metido muy adentro, pero bueno, yo siempre estudié administración de empresas, no terminé la carrera, pero siempre como con una excusa que si no terminaba la facultad tenía trabajo. Estaba asegurado eso. Sí. Y bueno, no pude terminar la carrera, pero bueno, y ahí nos metimos a trabajar. Primero yo y después mi hermano. Ya van a ser yo, que estoy hace ya casi 20 años también en la empresa, trabajando y bueno, tratando de ahí también pasamos muchas crisis, un montón de cosas. Pero bueno, y la vida la manejo como puedo. Sí, no, tengo una familia hermosa, tengo 2 hijos hermosos y así que eso por ahora está todo encaminado, creo. ¿Te acordás por ahí alguna crisis, digamos, que vivió tu papá liderando y una crisis tuya? ¿Qué decís? Sí, me acuerdo, sí. ¿Cuál fue la...? La del 2001, por ejemplo, fue, o sea, yo ya estaba en la facultad. Y fue un año, ese fin de año fue terrible, verle a mi papá, por ejemplo, repartir lo poco que había de plata para cada empleado para que pase la noche, más o menos. Era algo realmente difícil. Después, para nosotros hay como un antes y un después, la pandemia. La pandemia es para muchas actividades fue, 2 semanas, un mes. Para nosotros fueron prácticamente 10 meses sin actividad. O sea, nosotros estábamos concesionados por la provincia, ¿no es cierto? Nuestros servicios son de corta y media distancia, son autorizaciones de la provincia. El gobernador decreta el cese total de actividad de transporte, era como el enemigo público de transporte colectivo, era un cuco, no sé, en esa época uno veía todo, decía pandemia y mostraban la foto de un colectivo, más o menos, el tren, el subte. Sí, era así. Bueno, entonces nosotros tuvimos desde el jueves 19 de marzo, donde se empezó la pandemia, bueno, hasta noviembre, no me acuerdo bien qué fecha, noviembre, diciembre, y bueno, y ahí se empezó parado. Sin actividad significa sin ingreso, pero todas las facturas venían. No había ningún acompañamiento en la medida, como pasó en muchos rubros en esta pandemia, de decretar que no podías seguir con tu actividad habitual, pero no había un acompañamiento de algún cese, justo esto que decía, de los pagos. Sí, hubo alguna, obviamente. O alguna ayuda. Claro, la actividad está subsidiada hace prácticamente el año 2003. O sea, por ahí me gustaría explicar qué es subsidio por favor. Compensación. Nosotros más nos gusta decir que es subsidio. La actividad, más o menos, después de la crisis del 2001 que recordaba, con el gobierno de turno empieza a tomar medidas de que la gente no tenía el dinero para pagar el costo de explotación del boleto. Exactamente. Entonces empieza a subvencionar a las distintas empresas a nivel municipal, provincial y nacional. En un momento nos daban el combustible a un valor subvencionado. O sea, ¿qué significa? Nosotros teníamos que demostrar que hacíamos X cantidad de servicio, X cantidad de recorrido. Primero eran mediante declaraciones juradas, después vinieron GPS con aparatos, todo. Venían auditores a corroborar la información que uno vertía y nos daban un determinado volumen de gasoil a un precio diferencial muy accesible. Eso es verídico. Tenía prácticamente el gasoil regalado, si se quiere.
fue en un gobierno, durante un periodo. ¿Eso venía de Nación? Venía de Nación, venía de Nación directamente, si bien había como una... Secretaría de Transporte, digamos. Exactamente, era la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, la CNRT, hoy disuelta, ¿no es cierto?, por este gobierno, y la Secretaría de Transporte. Entonces uno como empresario tenía que decir, bueno, yo necesito, en su momento nosotros necesitábamos algo más de 110.000 litros por mes. Tenían requisitos que cumplir para acceder seguramente, ¿no? Muchísimos requisitos, venían auditorías, la auditoría te llegaba un día sin explicación a las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde uno se quedaba atendiendo a 2 auditores. Y de esa auditoría podía salir bien o mal, porque a veces un auditor que se venía y uno le explicaba que uno tiene un servicio, por ejemplo acá en la colonia Monte Carlo Tarumá, pero hacemos 5 frecuencias por día, y venía un auditor y anotaba en su planilla y ponía un servicio. Claro. Pero en realidad es el recorrido que hace 5 frecuencias, entonces al bajarla de 5 a 1 bajaba también los kilómetros recorridos, ¿no? Entonces ahí era donde el gasoil que uno necesitaba exclusivamente para funcionar te hacían un recorte. Después tenía que pedir una reunión para ir para poder justificar el recorte. O sea, que la auditoría era un momento importante para poder acceder al beneficio como correspondía. Exactamente. Y como todo, siempre había empresas del interior que recibíamos unas obras y había empresas grandes que tenían otro interés, recibían mucho más volumen. También había compensaciones en dinero, en su momento se llamaba CCP, Sistau, era un fondo nacional también que porque lo que se entiende a veces cuando alguien habla del valor del pasaje, en realidad uno es el valor que paga el usuario o el pasajero y otro es el valor real que vos necesitas para en un kilómetro lo que gasta. Para poder prestar el servicio, por decirlo, vos tenés un costo de 1.000 pesos, donde el pasajero afronta ¿qué porcentaje? Bueno, ahí depende, o sea, hay una ecuación polinómica donde se cargan todos los gastos, o sea, no sé, todo lo que te puedes imaginar, administrativo, de técnica, grasa, combustible, chofer, todo, seguro, todo. De esa ecuación polinómica te sale un costo por kilómetro. Ese costo por kilómetro después se analiza qué parte, o sea, en nuestro caso, como nosotros nos dedicamos a la corta y media distancia, es la provincia de Misiones, mediante disposiciones, nos da la tarifa que nosotros cobramos. Una empresa municipal, o sea, que hace transporte dentro del casco urbano, la autoriza el Consejo. Sí. Y muchas veces está politizada esa discusión, ¿no es cierto? O sea, la tarifa está fijada. Está fijada. Que ustedes tienen el costo de esto que tú decías, 1.000, y 60% va a pagar o 40% paga el que paga el boleto, que no representa el total, sino que ustedes tienen una tarifa y el resto tiene que hacerse cargo la empresa. No pueden poner un sobreprecio. Hoy por hoy estamos con una compensación que nos da la provincia también, pero está muy desfasada. No hay nosotros tenemos una cámara que es la CAEMTAP, en donde constantemente reclamamos porque al Ministerio de Hacienda también, que es el órgano superior que regula nuestra actividad, y ahí volcamos todo lo que yo hablo, esta ecuación polinómica, todos los gastos, y lo que pasa es que también es un año eleccionario. Por ejemplo, este año tuvimos una adecuación tarifaria en enero, y durante todo el año no tuvimos ningún ajuste de tarifa. Con todo lo que pasó, ¿no es cierto? Claro. Si bien este año hubo como una inflación un poco menor, pero hay veces que las empresas no tenemos manera de ir y explicar razón. O sea, si bien nuestra explicación pareciera razonable, los tiempos políticos son otros y no pueden aumentar porque hay elección, o hay veces en un consejo 4 son oficialistas, 3 son opositores, y por una discusión política no se da algo tan sencillo como exponer los costos y decir que eso es real. O sea, ¿quién va a afrontar? Si va a afrontar el usuario o va a afrontar ya sea el municipio, la provincia o la nación, ¿no es cierto? La nación se retiró. Esto que yo decía hoy del combustible, más atrás, en el gobierno, en el año 2018, nos sacan el gasoil subsidiado directamente. Para nosotros fue como que te saquen el respirador artificial, más o menos, porque uno estaba cobrando un valor y tenía un gasoil muy barato, y eso fue hasta diciembre, y el 1 de enero no teníamos gasoil subsidiado. Y así hasta que de a poco la tarifa se fue actualizando, pero siempre viene tarde. Encima, también tenemos otros problemas, gratuidades, ¿no es cierto? Que el gobierno, en nuestro caso provincial, otorga determinadas... Las becas.
Sí, también, capaz lo que es el boleto estudiantil gratuito también, ahora justo va a ser, o hizo 10 años de la ley, también es una actividad, o sea, es un logro de la sociedad universitaria, de los estudiantes, en que hayan sacado esa ley. Un beneficio importantísimo, ¿no es cierto? Pero el tema es que a las empresas nos pagan, a veces como el Estado está catalogado. O sea, ¿existe una compensación por ese boleto estudiantil? No, el boleto estudiantil es otra cosa, eso no es subsidio. Eso es el boleto cuando nace la ley, en el año 2015, se implementa en el 2016, el Estado dice, yo me voy a poner en el lugar del pagador. Si bien antes nosotros le hacíamos... Cuando vos estudiabas y yo, o sea, había un descuento del 30% que se le hacía al estudiante. Sí. Claro, sí, me acuerdo. Y nosotros recibíamos el 70% de ese pasaje, o sea, el costo en su momento, de manera efectiva en el momento. Cuando el Estado dice, ahora lo voy a pagar yo, dice, yo ahora voy a pagar el 50% nada más. Ajá. O sea, ahí ya hay una... Ahí ya no había ajuste precio. por inflación, me imagino. No, sí, a medida que la tarifa aumenta, también ese valor aumenta. Pero el Estado, cuando se puso en el papel de pagador, dijo, yo no te voy a pagar el 70%, te voy a pagar el 50% del valor del pasaje. Pero bueno, tal vez antes un estudiante cuando tenía que afrontar su propio viaje, y bueno, no sé, los padres le daban una vez al mes iba y una vez al mes volvía. Hoy el Estado a un pasajero, a un estudiante que va a Posadas, por ejemplo, le otorga 4 pasajes sin cargo, ¿no? Entonces por ahí el chico puede ir y venir tal vez más veces de la que antes hacía. De la que antes se podía. Pero igual, bueno, ahí tenemos que hacer una declaración jurada de los boletos utilizados, se presenta, el Estado... O sea, por un lado tenés una ley que te obliga a cumplir, porque está esta ley de becas, y por otro lado el Estado te dice, te paga el 50%. Sí, de hecho salió así, y bueno, hemos pedido, bueno, nunca se modificó, pedimos que se vaya actualizando ese porcentaje, hasta ahora no hubo más novedades. Pero bueno, también estamos con ese problema de que arranca y uno no tiene ese ingreso de dinero que antes lo tenía. Entonces uno financieramente, como en estos últimos tiempos, prácticamente la financiera es como una actividad muy importante, aparte del ingreso genuino, no la podemos disponer porque tenemos un dinero que si bien sabemos que es nuestro, pero está... en manos del Estado, retenido por lo menos, y nos pagan cuando, por ejemplo, hoy por hoy funciona de una manera. Nosotros tenemos una declaración jurada, decimos que llevamos una cantidad de estudiantes por mes, y bueno, y recibimos como un anticipo financiero. Se analiza esa declaración jurada y después vienen los saldos de esa. Todos los meses lo único que cobramos es el anticipo financiero, y después siempre a fin de año o a principio de enero y febrero cobramos los saldos de los meses anteriores. Ahora me pongo a pensar, porque todos los que tenemos empresa, digamos, somos emprendedores, podemos modificar nuestro precio de venta. En tu caso, el precio de venta está fijo por un tercero de afuera que no tenés ni idea. Ahora, ¿cuál es tu variable de ajuste, digamos? Porque... costos, digamos, precio de combustible, me imagino, otras cosas no puedes tocar. Me imagino que amortización del vehículo es lo que terminás... Sí, a ver, uno trata de ser lo más eficiente siempre, y bueno, el problema es como si la tarifa está fijada y los costos son variables porque ciertamente aumentan todo el tiempo. O sea, hay veces nuestros insumos en nuestra actividad está, te diría, prácticamente el 100% dolarizada, ¿no es cierto? Todos los insumos, neumáticos, grasa, bueno, en fin, repuestos, combustible, todo tiene algún factor dólar. Entonces, hay una tensión en la moneda de cambio, en el dólar, y bueno, automáticamente los precios aumentan, después muy rara veces vuelve a bajar. Claro. Entonces, y bueno, y nuestro ingreso sigue siendo el mismo. Entonces, nosotros también tenemos una actividad que nos complementa mucho, que es el transporte para el turismo, que en esa actividad ahí sí uno puede trasladar los costos reales ahí no tenés fijación de precio. Ahí no, ahí tenés competencia, ¿no es cierto? Ahí otra empresa que también puede ofrecer el mismo servicio que nosotros disponemos, y bueno, uno compite con eso, ¿no es cierto? También una empresa puede cobrar. Nosotros nos dedicamos a transporte para el turismo, no somos una EBT, o sea, nosotros lo único que podemos hacer es poner la unidad y transportar a la persona. Nos puede contratar una EBT y hacer un viaje, por ejemplo, a Salta, pero nuestra participación es con el transporte.
La otra parte vende el hotel, la comida, y es un complemento importante para lo que es transporte pasajero. Sí, sin duda. Para nosotros sí, o sea, es como... hoy por hoy yo veo empresas de turismo que, como te digo, que pueden trasladar libremente el precio, siempre y cuando haya una persona que te contrate. Si cobras muy caro no vas a tener nadie que te contrate, pero si uno es razonable, tiene una... Este año, bueno, hubo un enfriamiento, pero el año pasado, el anterior, el turismo fue muy importante. Uno ve acá en Iguazú la cantidad de unidades que hay o gente que saca de emisiones para otros lugares. El verano, por ejemplo, lo que fue la costa acá en Brasil fue muy importante. Bueno, veremos ahora qué pasa con esta temporada. Pero bueno, el resto de la actividad o el grueso de nuestra actividad está regulada. Entonces ahí es donde nosotros no podemos... si bien pedimos nota, pedimos el acompañamiento, nos dicen, bueno, háganos mándenos de vuelta todos los costos para hacer el análisis. Y bueno, no hay nada muy difícil, está toda a la vista las cosas que aumentan. ¿Y eso es un reclamo que lo hacen de manera particular como empresa o a través de la cámara que los representa a ustedes? Tenemos una cámara que nos representa. Hay veces que por ahí hay un problema de... que por ahí en todas las actividades creo que hay, pero bueno, casualmente la nuestra siempre hay como muchos intereses, entonces hay veces que hasta ni las propias empresas estamos alineadas juntas, por lo menos en discutir los problemas comunes. Es como que siempre hay un interés, uno está pensando, uno te quiere sacar algo, pero bueno, hay política también metida o con más interés en algún sector u otro, pero bueno, tratamos que la Cámara sea imparcial y que bueno, que por lo menos pelee por los problemas comunes que tenemos todas las empresas. Escuchándote por ahí pensaba también en esa época en la que estaba tu papá también y que también siempre con problemas pero diferentes. ¿Qué aprendizajes por ahí puedes decir, esto Mansi me dijo, esto tengo que cuidar, o cuestiones claves que tomaste de tu papá o de tu abuelo, que te dice, Mansi te dijo, esto tenés que hacerlo así porque el abuelo lo venía haciendo así? Sí, bueno, el abuelo siempre nos explicó, la actividad tiene una particularidad de que la unidad cuando sale a la calle, mi abuelo siempre decía que no tiene que tener deudas, o sea, el colectivo tiene que estar con el personal pago, tiene que estar con el combustible lleno, tiene que estar, o sea, sin deber nada, y ahí tiene que salir a buscar el dinero. Bueno, hay veces que la realidad uno sale, debe el neumático, bueno, sí, pero es como algo muy, un principio muy básico en lo que es el transporte. Y bueno, de mi papá todo, mi papá nos enseñó, a veces uno dice, uy, no quiero ser como él, y soy igualito, quejoso, sí, mi papá es muy meticuloso, los que le conocen saben, es muy estricto, como jefe, como papá, como todo, pero de él aprendimos absolutamente todo, la responsabilidad también. Bueno, sigue estando, vos decís cuando estaba, ¿no? Mi papá sigue estando, está todos los días, bueno, por ahí a veces está viene menos tiempo en la oficina, pero está, y sin duda todas las decisiones la tomamos juntos. ¿Cómo es un día en la empresa en una toma de decisiones importante? ¿Cómo está conformada hoy la empresa, el directorio, por así decirlo? ¿Y cómo se toman las decisiones? El directorio, bueno, está formado, mi papá es el presidente, yo soy vicepresidente y mi hermano Javier es director. Esa es cómo está configurado y la sociedad. Y bueno, las decisiones se toman, hay veces que, por ejemplo, el día a día hay decisiones que se toman o tenemos nuestro encargado, hay veces que uno llega a la empresa a la mañana y se encuentra con una unidad que está ahí que no debería haber estado, y bueno, ¿y qué pasó? Hay veces que suena el teléfono a las 3, 4 de la mañana también, no para decir que está todo bien, porque hay algún problema. Esta actividad es mientras que nosotros nos vamos a dormir, los colectivos están dando vueltas, hacemos cientos de kilómetros por noche. Antes de la pandemia eran muchos kilómetros más, hoy hay servicios que todavía no hemos empezado nuevamente. Hubo un cambio muy radical en lo que es el transporte en sí. Y bueno, y las decisiones la tomamos entre los tres, vemos cuál es la mejor manera. Bueno, hay veces, qué sé yo, es común, o hay veces que hay una pequeña discusión, pero bueno, siempre
pensando y apostando en la empresa, ¿no es cierto? Que es por ahí la que nosotros decimos que al costado del colectivito dice nuestro nombre, ¿no es cierto? El apellido nuestro nos dice un nombre fantasía. Entonces, bueno, cualquier rasponcito que tiene el colectivo es como que esté yo raspado. Sin duda, sí. Entonces, bueno, y es nuestro caballito, la responsabilidad, la limpieza, es tratar que el personal sea educado. Hablamos mucho, hacemos mucho hincapié. Mi papá, por ejemplo, va a tomar a un guarda y yo digo, bueno, te vas a sentar con mi papá y vas a estar 1 hora y media hablando, y mi papá prefiere hablarlo y hacer como una docencia, y bueno, mucha de esa gente después viene, le agradece, le dice, don Manfredo, yo le agradezco como usted me habló, yo muchas cosas me recuerdo todavía de eso. Así que, y bueno, en ese que hacemos ese esfuerzo nosotros en hablar con la gente, con nuestro, no sé, en decirle al guarda, mira, cuando te vas a llegar a la terminal, te bajás de la unidad y decís buen día, buenas tardes, cosas muy normales o que parecerían obvias que otras empresas o el personal no hace. Entonces, eso por ahí llama la atención de que se baje un guarda, que esté bien presentable, que diga buenas tardes, buenas noches, buen día, ya pareciera como que eso, como que si fuera algo normal, nosotros le tenemos que explicarle eso a alguien cuando toma. Entonces, bueno, a veces ese pequeño trato familiar que nosotros nos permite hoy competir con las empresas que hoy están también, o que nosotros competimos, ¿no? Empresas grandes, de mucho poder económico, empresas que por ahí no tienen ese trato personal con la gente o con nuestros empleados. Entonces, eso es por ahí a veces lo que nos identifica. Hablaste de algunos cambios radicales post pandemia. Me imagino que porque dijiste no se activaron algunas líneas, ¿cayó la demanda después de pandemia? ¿O, sí, qué pasó en el...? El después de pandemia cambió el apersonarse para hacer trámites, por ejemplo. Antiguamente una persona, o sea, tenía que ir a buscar un cheque, por ejemplo, o tenía que ir a una entrevista personalmente, bueno, a sacar un turno, ya sea, bueno, acá, por ejemplo, El Dorado, lo que es Amiga. Claro. Se digitalizaron. Claro, se digitalizó muchas cosas, bueno, y todo eso acarrió una merma, pero impresionante lo que es transporte. O sea, todo lo que es la pandemia, que muchas cosas trajo para bien, a nosotros en el transporte, el no apersonarse para determinados trámites, obviamente la persona no se traslada, ¿no? Increíble, ¿eh? O sea, es increíble. Ahora que lo decís, tenés toda la razón. O sea, es increíble las cosas y hablo no solamente acá a nivel local, a nivel mundial, ¿no es cierto? De los aviones, todo, porque vos podías tener una reunión, no sé, en Brasil, y bueno, hoy te sentás en una computadora y haces por Zoom, por Meet, y va a ser una reunión digital, online. Bueno, todas esas cosas trajeron. Y bueno, y después también, al estar tanto tiempo parados, lo que es la actividad nuestra, la media distancia, todos los servicios acá, Monte Carlo, Piraí, El Dorado, Iguazú, Posadas, la gente que viaja todos los días tuvo que buscar otra alternativa, porque como hubieron actividades que se pararon, otras que no, y bueno, se agruparon en un auto con un vehículo, o en moto, o no sé, algún otro medio de transporte. Bueno, y hoy volver a seducir a ese pasajero cuesta mucho. Entonces, esas líneas, bueno, después hay líneas que también por el combustible que estamos pagando el costo real, no cubren el costo de hacer un recorrido. Línea, por ejemplo, teníamos a Irigoyen, de Posadas Irigoyen. Nosotros éramos la única empresa en su momento que uníamos Posadas con los 3 puntos de la ciudad más importante del norte, o sea, Puerto Iguazú, Comandante Andresito y Bernardo Irigoyen y San Antonio. De esas 3 localidades seguimos uniendo Iguazú y Comandante Andresito con Posadas. No pudimos nunca más empezar la línea a San Antonio y Irigoyen, que era una línea muy ocupada por los estudiantes, salía 19:30 de Posadas por acá. Pero bueno, todavía no pudimos hacerlo, así que en algún momento creo, yo soy optimista, calculo que va a volver otra vez a haber una ocupación masiva. Pasa en todo, repito, a nivel urbano municipal también es de noticia. Posadas la semana pasada oficializó mermas de frecuencia y de recorrido. Lo que hay que entender es que cuando una unidad sale a la calle tiene un costo fijo que afrontar. Entonces, si uno no tiene una demanda cierta ahí, no se sostiene. Claro, y hoy por hoy el Estado nacional o provincial está como queriéndose retirar de ahí y decir, bueno, que se sostenga solo.
Entonces hay que ser bien prudente o que el ingreso que uno tiene por la venta del pasaje sostenga y que te permita también hacer la inversión, porque hacer una actividad y no hacer la inversión es una muerte anunciada, ¿no es cierto? Es más, yo no sé si se toma dimensión una unidad nuestra, por ejemplo, la que se ocupa para la actividad, ya sea de turismo o acá en la provincia, supera los $500.000. Entonces, comprar una unidad así para tener una recuperación tan lejos o tan lejana es muy difícil. Entonces, bueno, por ahí uno ve a veces la actividad de larga distancia, también en un momento estuvo subsidiada por el Estado Nacional, después se retiró, hoy se pagan más o menos los costos reales. Bueno, ese rubro o ese sector del transporte ya está ya está funcionando 100% por venta de pasaje. Y todavía nosotros, los que somos corta y media distancia, estamos todavía necesitando un oxígeno por parte del Estado provincial. No tenemos todavía la tarifa real que sostenga. Y bueno, el urbano es por ahí la que más lejos está todavía, porque tuvo mucha incidencia en compensaciones. O sea, lo que pagaba el usuario era muy poco con lo que se recibía de compensación. Nos estabas comentando que están prontos a cumplir 84 años, nada más y nada menos. Y bueno, y queremos hacerte una pregunta más actual ahora en este 2025, que comenzamos con unos cambios impresionantes. Ustedes como empresa, ¿qué cambios tuviste? ¿Cómo comenzaste el año? Contanos un poquito. El año comenzó, lo que es la temporada de verano, si bien la localidad de Puerto Iguazú acarrea una demanda muy importante de turistas, entonces el año empezó muy bueno, los servicios hacia Puerto Iguazú. Parecía como que iba a ser un año excelente. Estamos hablando de enero y febrero, ¿no es cierto? O fines de diciembre, enero y febrero. Casualmente nosotros tenemos, al dedicarnos a la corta y media todo el año, en esos meses no hay escuela, o sea, no hay clases. Entonces hay actividades o líneas que se reducen y aumentan las líneas de larga distancia. Parecía muy lindo, teníamos las unidades, las frecuencias a Puerto Iguazú trabajaban muy bien. Empezó marzo con las escuelas también, y bueno, hubo un enfriamiento de fines de abril para acá importante. En las líneas no se venían recaudando la misma cantidad de dinero, al contrario, venía como una merma, y justo donde se empiezan también a aumentar o a disparar algunos precios. Y bueno, está medio un combo ahí difícil de resolver. Ahí en precios, ¿cuál fue lo último de los 6 meses? ¿Fue más combustible? ¿Fue neumático? Combustible, sí. Bueno, también lo que son el pago a personal, escalas salariales también. Hubo ajustes. Hoy por hoy a nosotros todo lo que es... hay veces a la gente no le gusta hablar del costo laboral. Yo digo que es un costo laboral, realmente. Es un costo laboral. Sí, a nosotros nos llega un formulario 931 que hay que pagarlo. Son impuestos al trabajo. Sí, una vez por supuesto, sí, hay que pagar, y bueno, son costos altísimos. Y bueno. ¿Tenés idea de la relación que tenés hoy? Ahí, por ejemplo, en comercio casi 90%. Nosotros, bueno, tenemos dos grandes insumos, o sea, lo que es la parte laboral y el combustible, ¿no es cierto? Para nosotros son dos importes muy altos, más importantes. Sí, del total de ingresos no te sabía decir bien el porcentaje, pero sí, es altísimo, ¿no? Es que en general, además, al ser servicio, es una variable que incide, y más con las paritarias que por ahí se ajustaron de una forma que no. Está bien, las paritarias por ahí no fueron como en otros años, hubieron valores, pero si uno tiene un ingreso fijo, nuestra tarifa se actualizó, no sé, mal no recuerdo, el 6-7 de enero, que es por inflación para atrás. O sea, y no toda, ¿no es cierto? Claro. Porque no nos dieron todo el pedido que nosotros hicimos, o que creíamos que era necesario. Y bueno, y de ahí a la fecha no tuvimos más ajuste. Entonces, este año realmente se puso complicado, porque en otros años, más el anterior, cuando fue el primer año de este nuevo gobierno, como hubieron tantos cambios, el combustible, estos días leía, hubo un 200% acumulado desde el cambio de gobierno a la fecha. Y bueno, que es un costo directo que nosotros tenemos. Nosotros no tuvimos ese aumento de tarifa en ese porcentaje. Entonces, el año pasado sí hubieron más actualizaciones tarifarias que ayudaron
pasar mejor el año. Este año a compensar. Este año, más tratándose también un año de elecciones legislativas, bueno, siempre se torna un poco más tedioso. O sea, es sumamente desafiante para ustedes como directivos poder lidiar con este contexto ahora que tenemos tan cambiante, como decís, o sea, deben estar atentos al 26 a ver qué pasa, porque... Sin duda, no debería ser así, pero la verdad que es así, depende muchísimo para nosotros. Esos cambios que se producen nos pegan de lleno en el corto plazo, ¿no es cierto? Las decisiones que a veces se toman, nosotros, bueno, comentaba, hay veces la actividad ha pasado por distintas cosas, ese es por ahí el problema que tiene la Argentina, ¿no? Que los cambios jurídicos o las reglas de juego constantes que te cambian, es lo que afecta. ¿A ustedes les afecta plenamente en el emprendimiento? Este año, por ejemplo, también uno tiene que ser justo, la provincia trató de, por ejemplo, ha sacado líneas de crédito a través del banco. Nosotros tomamos una línea de crédito que no es tampoco un regalo, ¿no? Estamos hablando de una tasa nominal del 38,5 con un costo financiero del 55% más o menos. No es un regalo, pero bueno, al no haber otras opciones... el endeudamiento es una opción. Sí, o sea, y más en esta actividad que uno tiene que invertir, porque al no invertir es como que se come el capital y bueno, y las unidades se tienen que renovar. Ojalá pudiéramos renovar mucho más de lo que podemos. Tenés que mantener la unidad porque si no después el costo es mayor. Sin duda, mi papá siempre dice, yo repito lo que escucho, él me dice, mira, no hay ningún empresario, o creo que nadie, ningún, no sé, transportista, ya sea de carga o pasajero, que quiera tener una unidad vieja antigua. Totalmente. Todos quisiéramos tener la más nueva porque es la que menos problemas trae. ¿No? Es la realidad que uno puede hacerlo en base a lo que uno cobra y bueno, y lo que queda después de pagar todos los costos que hay en la actividad. Entonces es muy difícil a veces mantener, si uno también entiende, nosotros no, porque muchas veces no, el empresario quiere ganar. Sin duda uno pretende tener la mejor empresa, hacer la mayor inversión posible, pero bueno, tiene que haber un acompañamiento al Estado, que es el que fija los precios, las tarifas. Cree de que aumentando los precios, es cierto, o sea, aumentan los precios y es la gente la que debe pagar. Pero bueno, nosotros... Son realidades diferentes. Y ustedes como empresa, esto que decías, ¿con qué cantidad de empleados cuentan ahora en nómina? Nosotros ahora estamos alrededor de 50 empleados en la nómina. Fuimos mucho más, llegamos a ser 80 y moneditas. Y bueno, la pandemia también, ese achicamiento de empresa que se hizo. ¿Fue una decisión que tuvieron que ir tomando en pandemia o a medida de los años? Bueno, en pandemia, comentaba, nosotros nos vimos obligados a cerrar. Y bueno, entonces hay mucha gente que se fueron en ese momento, en esos 10 meses, decidieron irse a buscar trabajos a otro lugar. Después, cuando reactivamos servicios, como los permisos para andar en la calle, para juntarse, eran de a poquito, se empezaron a dar servicios de a poquito. Nosotros tuvimos como una normalidad que hasta ahora no es normal porque no hemos metido todos los servicios de vuelta, pero prácticamente en el 2022, 2023, recién más o menos se dejó de nombrar a los colectivos como algo de un posible lugar de contagio, ¿no? Claro. Sí. Entonces, ¿siguen manteniendo las líneas rurales sí, tenemos. De camino de tierra? Tenemos que son solamente para mantener, para conectar las localidades acá de la colonia, acá entre Monte Carlo, no son rentables para nada. Entendemos también que no podemos pedirle a esos usuarios que paguen la tarifa real para sostener, pero bueno, realmente hay veces acá desde el municipio cree, por ejemplo, o hablan de un barrio, si me decía acá de la colonia, por ejemplo, Guaraipo, con el cariño de la gente, pero acá hablan como de un barrio Guaraipo, y para nosotros no es un barrio, hay que salir a la Ruta Nacional 12, hay que entrar, hay que ir hasta eso con caminos terrados, en algunos lugares muy feos, cuando llueve no se puede ir, o sea, entonces, si bien puede llamarse barrio Guaraipo, pero está muy lejos del casco urbano. Entonces, ¿esa línea va hasta Piradí 18? Sí, tenemos línea que va prácticamente hasta el puente y vuelve. Y después tenemos una línea que es interurbana, porque la diferenciación entre urbana o interurbana es que una va hasta el límite del casco urbano y la otra es la que sobrepasa el casco urbano.
Entonces la otra línea es de Monte Carlo, Piraí, kilómetro 18 y El Dorado. Esa es una interurbana y una que es de Monte Carlo hasta el 18 y vuelve. Como así. Después, línea de Itacuruzú, me imagino. No, Itacuruzú no. Esa es el local, el transporte urbano. ¿Y otras líneas más tienen? No, después Tarumá, que es acá, Caraguataí, Tarumá, y bueno, y las líneas de Piraí, Monte Carlo, El Dorado. Pero la colonia en sí es la de Guaraipo nada más. Sí. Nunca hicimos la de Itacuruzú, antes había otras líneas, bueno, hoy quedó solamente esa. Entonces, esa línea también está, acá siempre es la discusión en el Consejo, bueno, por ahí fui en apoyo también al transporte urbano acá, en hacer entender que hay que ir hasta allá, entonces quieren tomarlo como que es un vecino del pueblo y no es lo mismo ir al barrio Martín Fierro o al barrio Los Azahares que ir hasta el barrio Guaraipo, como le dicen. Tiene un costo diferente. Tiene un costo distinto, entonces no es nada ni contra la gente de allá ni nada por el estilo, hay un costo que bueno, que alguien se tiene que hacer cargo, el colectivo tiene que ir y bueno. Es una realidad. Es una realidad, tiene que ir, volver y bueno. Y los caminos y con los climas es todo. Exactamente, el camino debería ser apto para llueva, no llueva, bueno, y los que andan por, me imagino, vos andarás. Sí. Por lugares o todos por ahí andamos, vemos las realidades, hay veces que estar bien, hay veces que también el clima no ayuda. Lo que pasa es que sí, bueno, nosotros puntualmente vamos, nuestro recorrido es por la parte del zoológico, ¿no es cierto? Hacemos la otra ruta, pero bueno, tenemos, es por ahí para diferenciar que ir hasta allá, un camino de colonia, tiene sus dificultades, ¿no es cierto? Claro, eso creo que hay que dejar bastante claro, y hay estudios en hecho, porque justo me dijiste, prácticamente el desgaste de la unidad es el doble en un camino de tierra que en un camino de asfalto, y a veces un poco más, sobre todo creo que eso es importante decirlo, porque a veces parece, no, es el mismo kilómetro la distancia, pero no, el camino de tierra destruye unidades. Destruye, sí, y encima no están hechas, por ejemplo, las unidades más modernas, si se quieren, son mucho más débiles. Antes las unidades estaban preparadas con un soporte elástico, unos mazos mucho más, estaban preparados para andar por la tierra. Hoy le hicieron muy superficial, las carroceras están hechas para ciudades, en donde no contemplan el salir del casco. No hay tecnología para... Bueno, tecnología sí, o sea, no está desarrollada para ir hasta allá. Antes las unidades eran, porque el camino de tierra era una realidad, bueno, después cuando las carroceras empezaron a fabricar las unidades, bueno, hacían carrocerías para andar en las ciudades. Entonces, y bueno, y la tecnología también, son electrónicas, sensores que se mueven, que se sacuden, que dejan de andar, o sea, tiene su problema también. Bueno, ni hablar de tecnología de alcance de señal para hacer con un cobro electrónico hoy por hoy, y eso que está acá nomás, no podemos hacer, o sea, no hay señal. Hay limitaciones y condiciones que claramente no son las mismas. La tierra misma es muy dañina, se mete. Imagínense que el que tiene un comercio tiene un posne y seguro a veces deja andar. Imagínense un posne en un colectivo que todo el tiempo se está sacudiendo, se está moviendo la tierra, el agua, la humedad, bueno, todo. A veces la tecnología se puede aplicar en un punto al transporte y hay veces, o la tecnología se piensa para las grandes ciudades. Claro. Y volcar eso acá en el interior de la provincia es muy difícil. No se puede. Claro. Y de alguna manera esas personas que viven en esos lugares tienen que tener algún tipo de transporte, sí, por supuesto. Y hay que contemplar eso. Así que para mí es muy interesante plantear ese tema porque es como que no está muy visible a veces en la discusión ese tipo de cosas. No sé qué le parece a ustedes. Lo que pasa es que yo me imagino, esto pasa con la tecnología en general, o sea, cuando se plantean las políticas que vienen desde arriba, quizás... Lo hacen en un quinto piso. Correcto, con aire acondicionado, entonces por ahí es difícil. Realmente lo mismo. Nosotros hemos pasado nos han obligado, por ejemplo, a instalar unos GPS en las unidades que sabíamos que no iban a servir, es más, y nos hicieron a las empresas costear esa inversión. Cuando hoy comentaba que teníamos el gasoil subsidiado, entonces el Estado quería saber qué tanto los empresarios le mentíamos para llegar a ese volumen. Entonces nos ponían... Claro, bueno, entonces nos ponían y bueno, y sabíamos que acá en los lugares todavía en Misiones, que encima tiene geográficamente muy quebrado, muy alejado de la señal de muchas cosas, no iba a funcionar. Bueno, y de hecho fue
al retirarse un gobierno, y ahí nos metieron y nosotros sabíamos, y bueno, nos obligaron, bueno, tuvimos que hacerlo, y después al otro gobierno dijo, no, eso no sirve para nada. Bueno, esos cambios de jurídicos, de seguridad jurídica, más que nada, de reglas de juego, son las que por ahí hacen difícil o previsible en actividades en donde uno está, el que nos da el ingreso es una tarifa donde te condiciona que tengas que cumplir con requisitos. Exactamente. Ya que hablabas de esto de modernización o de inteligencia artificial y demás, ¿implementaron alguna medida, o sea, que dio un cambio seguramente, que fue evolucionando desde la creación de la empresa con 84 años, como que fue marcado, o que tuvieron que implementar en cuanto a los boletos, al cobro? Bueno, de eso, por ejemplo, estamos justo ahora, hicimos contacto estamos trabajando ahí en la implementación de unas boleteras electrónicas que tienen un sistema de venta, como decía, por el problema de la conectividad, que vendan online y offline, porque el problema más grande es que las unidades, por ejemplo, van a un lugar en donde no hay señal y no se puede hacer la venta. Entonces tiene que hacer la venta cuando recién tiene señal. Bueno, y hay unos aparatos nuevos que ya tienen esa tecnología. Están en Colombia. Bueno, sí, no, es verdad. Pero, y bueno, importarlos, le diría que es tarea, no sé, imposible casi, de lo difícil que es comprar 20 de esos aparatitos. Hablé con un despachante de aduana, me explicó, por eso a veces la tecnología no está tan al alcance de las empresas. Importar esas cosas hoy todavía cuesta mucho. Para hacerlo de manera legal, las restricciones. Sí, de manera legal, y que el costo acompañe, porque uno dice, uno quiere evolucionar o aplicar tecnología, pero también le tiene que venir acompañado con el ingreso que uno tiene, ¿no es cierto? Entonces hoy te dice, sí, mira, esto vale $300, pero importarlo te sale 750 total. ¿Pero cómo? Sí, más los 300 del aparato. Claro. O sea, pero es una locura, y pareciera que bueno, que uno escucha, ¿no? Hemos trabajado para liberar las importaciones. No es así. Todavía, o por lo menos nuestra actividad se nos es muy difícil. Es más, es una compañía que trabaja desde Colombia, ni hace falta que esa persona acá, porque nos quería vender como un paquete integrado lo que es ventas sobre unidades, boletería y administración. Y bueno, y en las unidades tiene que haber un aparatito que es como una especie de un POSNE, de donde tiene un lector de tarjeta, tiene a su vez una impresora térmica que emita el boleto, y bueno, y eso tiene que tener, bueno, después está el costo de transmisión de datos. Y bueno, y traer ese aparatito que no hay acá, que pareciera algo tan sencillo si lo explico así, pero no hay. O sea, tiene que venir el proveedor. Me dijo, mira, hay un proveedor en Colombia, te paso el dato. Nos pasó un presupuesto, y bueno, y ahí quedamos otra vez estancados. Porque, repito, para nosotros sería imprescindible tener ese tipo. Nos resolvería un montón, porque es venta online, uno puede ver más. Subís al sistema. El guarda podría tranquilamente fijar el asiento, entonces la boletería sabe que no tiene que vender ese asiento, o sea, se cerrarían planillas, todo. O ya, en realidad, ustedes para el control les optimiza. Totalmente, sí. Hoy hay aparatos o sistemas más o menos parecidos, pero bueno, tienen esa dificultad, entonces es como que si uno adquiere eso, ya estaría comprando algo viejo. Entonces uno quiere tratar de comprarlo más eficiente, y bueno, todavía no estamos pudiendo ni cerrar justamente por los costos de traer hasta acá esas máquinas lectoras. Claro. Y Fernando Kruse, ¿cómo se ve en 10 años? 20. ¿Fernando o la empresa? Con la empresa. Con la empresa. Y bueno, no sé, en 20 años tal vez mi hijo ya también estaría, no sé, la verdad que sí. Estás pensando en que siga. Y mi papá me decía, yo no quiero esto para vos, y yo hoy pienso lo mismo para mi hijo. La verdad que es así, o sea, y yo no le hice caso a mi papá, hoy estoy trabajando con él, porque él me decía, no, yo quiero que tú busques algo más tranquilo, no quiero que esto que vos hagas, bueno. Yo a mi hijo le digo exactamente lo mismo. Así que, y bueno, no sé, espero que sí, que trabajamos todos los días para que la empresa, con todos los defectos que seguramente tenemos, trabajamos para mejorar todos los días. Yo siempre les digo no sé, al lavador, le digo, tu trabajo es tan importante como el del electricista, el del mecánico, el del administrador, y el guarda, que es la última cara que hace el interfaz con el pasajero. Le digo, mira, todo el trabajo de todos nosotros
depende en ese último momento con el pasajero para que ver si esa persona nos elige o no nos elige el próximo viaje. Entonces, charlamos con todos los puestos, para nosotros son todos importantes. Y bueno, me imagino, a tu pregunta, trabajando en una empresa y si Dios quiere, teniendo más servicios o también a mí me gusta mucho la parte de turismo en lo personal, porque veo que ahí uno puede... tiene variables para tocar. Tiene variables para tocar y bueno, entonces... bueno, este año también... ¿Hay algunos cuellos de botella ahí para expandir ese servicio? Mira, nosotros veníamos trabajando muy bien, porque el transporte para turismo también es los viajes recreativos con escuelas, ¿no es cierto? Bueno, y este año fue una particularidad que, bueno, hubo una tragedia muy grande, que fue lo de la chica, la nenita estaba en Posada, y bueno, y han hecho un protocolo de viajes seguros que... a nuestro entender es incumplible para servicios. Por ejemplo, le exigen muchas cosas a la escuela y a la empresa para hacer un viaje, por ejemplo, acá a Iguazú o no sé, o ir al zoológico, no importa, dentro de la provincia, es un protocolo de viajes seguros, donde bueno, las escuelas se ven obligadas a contratar empresas de viaje de turismo, que es como... que ese tipo de viaje, si bien es más orientado a un viaje a Córdoba, a un viaje de fin de curso, algo de eso. Recreativo, sí. Recreativo, bueno, y entonces se ha bajado muchísimo la cantidad de viajes a cataratas, qué sé yo, a minas de banda. ¿Esa regulación qué hizo puntualmente? Esa regulación lo que hizo, ese protocolo hizo que las escuelas no puedan viajar al mismo costo que venían haciendo. Por ejemplo, no sé, se juntaba el curso de tercer año de secundaria de una escuela X, querían ir a, no sé, al Baden-Baden, que es un balneario en Jardín América, y se iban como un viaje de curso, ya sea en agosto, en septiembre, siempre por ahí donde acompaña ya el calorcito. Bueno, hoy la provincia, el SPEM, le exige trabajar con ese protocolo. Y ese protocolo le exige... ¿Un seguro muy alto, una prima? Aparte de un seguro también, trasladan al viaje costos que para los padres es difícil pagar. O sea, un viaje que, por ejemplo, no sé, nosotros íbamos con una escuela a Oberá y hacíamos Monteaventura, Parque de las Naciones, el Salto de Rondo, y a la escuela le salía, no sé, 1 millón de pesos, hoy le sale 4,5 millones. Wow. Sí, lo deja inaccesible. Es inaccesible, muy caro, sí, o sea, y bueno, y eso, claro, nosotros fuimos los primeros por ir en poner el grito en el cielo porque sabíamos que iba a haber menos viajes. También tenemos nuestra familia que tiene acá el parque, el zoológico, se vio afectado en la cantidad de visitantes y todos los puntos turísticos, creo que es por ahí un tema, ustedes lo pueden tocar con distintos... Por eso me interesa muchísimo eso, porque como una regulación tiene unos daños colaterales más grandes que quizás lo que quisieron arreglar, ¿no? Exacto, porque en realidad lo que querían, sin duda, nadie puede pretender o hacer viajes para que algún chiquito tenga un desenlace como el que pasó. Por supuesto, sí. Pero sí, esa medida tuvo muchas consecuencias, como decís vos. Afecta a los que hacemos el transporte y afecta al turismo, a los que tienen, los que están esperando a los chicos. A la oportunidad de los chicos, justamente. Y quizás no resuelve el problema que buscan resolver, porque generan medidas excesivas. Claro, porque son por ahí, el protocolo habla sobre, por ejemplo, que uno tiene que hacer explicar los lugares de centro de salud cercanos, después una dieta de los chicos, tienen que saber, por ejemplo, qué tipo de salud tiene cada uno, con una ficha a bordo. También, sí, se llama un agente sanitario, se llama, que tiene que contratar, que obviamente cobra, eso se traslada al precio. Y por ejemplo, nosotros quisimos formar gente de nuestra empresa. Primero nos han dicho que iban a formar a personal de la salud, después que iban a formar a gente de empresas de viaje y turismo y junto con personal de escuela. Entonces no habíamos podido formar a gente nuestra de la empresa, vamos a decir. Sí. Pero bueno, esa medida trajo esa merma en viajes especiales, que el año pasado todas las escuelas hacían su viajecito a cataratas, a minas de banda, a algún balneario por ahí. Bueno, y ese protocolo es para cualquier escuela, ya sea de ámbito privada o especial o pública, tiene que cumplir con ese
ese requisito. Pero eso generó una merma, digamos, sí, local. De cantidad de viajes. Local, y eso también se traslada, bueno, obviamente fuera de la provincia también. Sí, todas las empresas o las escuelas que contraten empresas de viaje y turismo para hacer ese tipo de viajes tienen que estar bajo ese protocolo. Que yo creo nada más es mirarle o pegarle una revisada de vuelta y ver qué está de más en esa y hacer que una reformulación. Sí, que sea seguro, pero aplicable, ¿no es cierto? Es nuestra opinión, o sea, porque mediante esa decisión se han bajado muchísimo las escuelas. Ya nosotros el año pasado, por ejemplo, veíamos que una escuela nos pedía un presupuesto para hacer un viaje y por ahí le llamamos, no, porque no hemos juntado la plata. Y bueno, ¿y cuánto juntaron? No, bueno, hagan el viaje igual. O sea, ahí entrábamos nosotros como, bueno, no importa, le aceptamos. Que los chicos viajen. Sí, porque ya era, claro, ya era mucho juntar ese dinero y bueno, ahora le pusieron más costos encima, ¿no? Claro. Pero bueno. Pero además afecta a otras áreas. Sí, esa unidad de negocio de lo que es turismo, nosotros en la Cámara estamos debatiendo bastante en reuniones de tema turístico, porque nos parece un motor muy interesante de... que hay puntos acá, inclusive en Monte Carlo, a explotar todavía como trabajarlo. ¿Te contratan también de afuera de la provincia o generalmente cómo es el flujo de los pasajeros? ¿Los traes a la provincia o los llevas? Nosotros cuando nos contratan de afuera, por ejemplo, nos contratan un grupo de gente que venga, por ejemplo, a una actividad específica y nosotros vamos y buscamos el aeropuerto, le traemos a un lugar en donde duerman, donde estén, le hacemos viajes dentro de la provincia, lo podemos llevar al aeropuerto. Para ese tipo trabajamos. Ahí de ir a buscar gente de otra provincia no, porque les es más barato alquilar una unidad del lugar de donde son para... Claro, nosotros tenemos que cobrar el vacío, traer, después llevarlo, volver vacío, cobraríamos el doble casi que otra empresa. Hoy por ahí somos alquilados para, ahora viene la fiesta de flor, estos últimos años no, pero había orquidiófilos que venían, viajaban en avión, nosotros los buscábamos en el aeropuerto, le traíamos a Monte Carlo, iban al lugar donde estaban hospedados, les transportábamos de acá hasta el parque todos los días, después querían hacer una excursión a Catarata exclusivamente y veníamos. Bueno, ese es nuestro trabajo cuando ofrecemos transporte para el turismo. Hoy por hoy, ¿con cuántas unidades cuentan ustedes? Y operativa estamos alrededor de entre 25 o 30 colectivos que trabajan casi en línea. Como decía hoy, no tenemos la cantidad de servicios que hacíamos antes de la pandemia, pero bueno, tenemos 3 servicios que van a Posadas todos los días, servicios a Irigoyen, San Antonio, El Dorado, San Pedro, Monte Carlo, Piraí, El Dorado, Tarumá, El Alcázar. ¿Una cantidad más o menos de personas que trasladas por mes? Ah, la pucha. ¿Te maté ahí con eso? Me mataste, no tengo el número. Sí, sin duda está el dato, pero no tengo bien ese número. Son muchas personas, ¿cierto? Hay servicios que trabajan muy relacionados a la actividad de clases de lunes a viernes. Claro. Después ya hay una reducción el día sábado y servicios que los domingos no trabajan, excepto los que van a Posadas, trabajan. De lunes a lunes, Navidad, Año Nuevo. ¿Y cómo ves a Empresa Cruce con respecto a tus competidores? ¿Conocés tu competencia? Obviamente seguro la conocés. ¿Sabés cuántos son? ¿Cómo se ve Empresa Cruce frente a sus competidores? Y bueno, hoy comentaba, es muy difícil. Nosotros somos una empresa familiar, pequeña, ¿no es cierto? En donde antiguamente, hace unos años atrás, competíamos con empresas similares. O sea, acá en Puerto Rico había una empresa Expreso del Valle, era también una familia. En Posadas había varias familias Orianqui que tenían cada uno su empresa. Bueno, y fueron quedando pocas. Hoy estamos nosotros y bueno, Oro Verde también, que es otra empresa también pequeña. Bueno, y ahí competimos contra Crucero del Norte, Río Uruguay. Se fue concentrando la actividad. Se fue concentrando, sí. Bueno, y es como pelear con una espada de madera contra... Muchas amenazas normativas, sí, por supuesto. Sí, son empresas grandes con mucho poder económico, pero bueno, como decía hoy, nosotros por ahí
competimos con amabilidad, con trato, con responsabilidad por ahí de nuestra gente, tratamos que esa sea la diferencia. Hay veces que no sé, me acuerdo por ejemplo un caso, una vez estaba a la noche en la oficina, me llama una persona re afligida porque había perdido un chip en un asiento, un chip de una cámara. Wow. Y bueno, yo, ¿de dónde venía tal asiento? Bueno, yo le llamo al guarda, ¿te fijaste si...? No, sí, me fijé, no hay nada. Le llamo a la persona, le digo, mire, no hemos encontrado el chip. No, pero era el cumpleaños de 15 de mi hija, yo tenía la foto ahí. Le vuelvo a llamar, le digo, escuchame, fíjate bien ese asiento, tiene que estar. Y va, se fija y en uno de los plieguitos estaba. Sí, acá encontré. Bueno, le vuelvo a llamar y le digo, mire, hemos encontrado su chip de su teléfono. No sé, ¿qué le debo? No nos debe nada. Simplemente elija esta empresa para volver a viajar. Bueno, entonces esas cosas son las que reconfortan. También hay veces cosas malas, no sé, un llamado, mirá, un chofer tuyo nos hizo una mala maniobra. Bueno, qué sé yo, hay cosas muy lindas en la actividad y hay cosas feas, sabores amargos también, pero bueno, siempre como familia o responsable de la empresa tratamos de ponerle mejor. Hablaste de una espada, como pelear con una espada de madera. Yo te voy a hacer una pregunta, pero en vez de la espada te voy a dar una bala. La ucha. Te damos una bala de plata para que vos la utilices como consideres en esa reglamentación, en ese obstáculo o eso que hace hoy que quizá la empresa no tenga una barrera importante o que consideres que es necesario ponerle una bala de plata en ese lugar. Y le pondría sin dudas, creo, que nos quiten todo tipo de regulaciones de precio y trabajar con costos reales. O sea, y que la gente tenga el dinero que realmente tiene o lo que vale. Sé que es difícil, eso viene acompañado de que el país crezca, todo mejore, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, también veo el transporte acá al lado nomás del país, en Brasil nomás, tienen costos más reales, ya hace mucho tiempo y uno ve por ahí empresas mejores, entonces le pondría la bala ahí que poder cobrar costos reales y que la gente tenga, eso creo que va acompañado de mejoras obviamente, de todo. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir, te damos el presente nuestro para que tenga de recuerdo que estuviste acá con nosotros. Buenísimo, muchísimas gracias por compartir. A ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Vale.